Gracias, Rafi. Me gusta esa palabra vencer, porque está escrito, hay una profecía que dice en esta edad y en este día que estamos viviendo, al que venciere. Va a haber unas bendiciones muy especiales. Y no hay forma alguna en que podamos ser derrotados si Cristo está con nosotros. Él ya venció al enemigo en la cruz del Calvario. Y Él nos prometió que Él vendría y nos daría su propia vida para ayudarnos a vencer en este día también. Y estamos muy contentos por eso, gloria a Jesucristo, porque nos ha tocado vivir en el día más peligroso de todos, pero también tenemos las mejores promesas y son ellas las que nos ayudan a vencer. Sin más preámbulos, quisiera que abriéramos nuestra palabra, la palabra en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos. Quiero leer unos versículos en el capítulo 6, del 1 al 3 y del 9 al 12. Me alegré mucho al sentir la voz de Rafi dirigiendo los cánticos. Yo le estaba pidiendo al Señor que le sanara esa voz porque nos hace falta. Gloria a Jesucristo. Así que cuando en el estudio ya lo vi con la corbatita, yo dije, caramba, estará pasando algo aquí. Pero gracias al Señor, pues ahí está la cosa. Nos alegramos, ¿verdad?, de tener a Rafi nuevamente, ese don que Dios le ha dado, que lo puede usar para ayudarnos. Y voy a leer aquí en la palabra de Dios, dice de la siguiente forma. Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 3 y después el 9 en adelante. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hasta aquí la lectura de esta porción de su santa y bendita palabra. Vayamos al autor de ella. Padre mío y Dios mío, te damos gracias porque una vez nos concedes esta bendición de poder estar congregados juntos como lo estuvieron nuestros hermanos de antaños de la Iglesia Apostólica en aquel aposento alto. Padre mío, creo que tenemos una sola mente en esta mañana y estamos abiertos para ti, reconociendo que estamos en tu presencia. Y ya te adelantamos, Señor, aumentanos la fe. Sabemos, Señor mío, que tú has de hablarnos en este día y que tú has preparado nuestro corazón como terreno fértil para recibir la revelación de tu palabra que tú tienes para darnos en este día. Ayúdanos a recibirla, a creerla y poder vivir por medio de ella, expresándola así a otros. Padre mío,
Mientras tu palabra está siendo dada y tu presencia está aquí, te pedimos que una vez más sanes a los enfermos, restaures y le des fuerza a los cansados, a los abatidos, aquellos que se están debilitando en la fe y se están poniendo tibios. Padre, dales una experiencia que los vuelva al camino correcto. Los que están perdiendo el ritmo, que vuelvan a coger el ritmo. Sana y salva, Señor, a aquellos pecadores que necesitan ser salvos. Y sigue añadiendo a tu iglesia los que han de ser salvos. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Tengo como tema en esta mañana, entrando a su presencia y reflejando su presencia. Y mientras estaba captando lo que estaba ocurriendo durante el devocional, me estaba gozando con el Señor porque de lo que vamos a estar hablando, Él ya nos dio una prueba anticipada durante el devocional. Conforme a lo que venimos buscando y que conforme al deseo que está en nuestro corazón cuando nos congregamos juntos, eso es lo que vamos a recibir de parte de Dios. Y si esperamos, llegamos ansiosos a la expectativa de poder llegar y palpar su presencia, pues es algo glorioso. Este viernes pasado, lamentablemente se dañó la grabación por cuestiones técnicas, pero traje unas escrituras dentro del tema que estaba desarrollando, que tenían que ver con la presencia de Dios, y desde luego Dios me confirmó que abundara un poco más sobre eso. Así que para mí fue algo glorioso sentir ya la presencia de Dios en medio de un devocional. Y vemos que ese es el propósito del devocional, de los cánticos y de las alabanzas. El devocional no es traer 5 o 7 cánticos, cubrir un espacio de tiempo en lo que viene el predicador a predicar. Eso es perder el tiempo. Sino que por medio de los cánticos y de las alabanzas y de la música, el propósito es lograr crear una atmósfera que traiga la presencia del Espíritu Santo. Y la música tiene algo muy importante que hacer ahí. Cuando el profeta Eliseo estaba muy enojado con unos reyes, él sabía que necesitaba algo para calmarlo. Y dijo, búsquenme a un músico, un tañedor. Y empezaba un músico a tocar, ¿verdad? Y a entonar unos cánticos. Y un profeta se apaciguó y pudo entrar a la presencia de Dios. También sabemos que el rey Saúl, cuando era atormentado por demonios, se vio en David que tenía un don, y por medio de unos cánticos y unas alabanzas de David, aquel jovencito antes de ser rey, los espíritus malos salían y se creaba una atmósfera. Y nos dice el Espíritu Santo que nosotros tenemos poder creativo para crear ese mismo tipo de atmósfera. Cuando con corazones sinceros y realmente nos convertimos en adoradores, podemos sentir lo que estamos cantándole y a quién le estamos cantando. Y cuando Dios recibe esa alabanza, Él se manifiesta en nuestros medios. Y sabemos que cuando estamos en su presencia, todo es posible. ¿Sí? Y hay que reconocer a aquellos que logran ese don, ¿verdad? Lograr traer esa presencia, y yo me gozo mucho en ello.
hablando de su presencia, es bueno estar en esa presencia. Y venimos a la iglesia para que nos hablen de Dios. Y como en esta mañana podemos sentir la lluvia caer, sentir la presencia de Dios. Pero si lo dejamos ahí, no hay mucha bendición, sino que viene algo más. Si nos damos cuenta que Dios está aquí, ¿cómo yo puedo no solamente sentir la presencia, sino cómo puedo entrar a tener comunión con esa presencia? ¿Cómo puedo entrar a lugares celestiales? ¿Y cómo puedo habitar en su presencia para poder pasar a una tercera etapa? Una cosa es sentirla, otra cosa es entrar a ella, y otra es que esa presencia venga a morar dentro de usted de tal forma que usted la exprese y otros la sientan por medio de nosotros. Eso deja a un miembro de iglesia bien fuera del cuadro. Dios nos ha estado, por medio de su gracia, dándonos luz sobre su plan, o el plan que Él tiene para realizar en estos días, la obra que Él va a realizar. Y ya que hemos conocido el plan de Dios, se nos ha predicado que hemos sido escogidos, un pueblo escogido para por medio de nosotros Dios ejecutar su plan. Pero para poder ejecutar su plan es necesario no solamente captar la presencia de Dios, no es solamente necesario entrar a la presencia de Dios, sino que la presencia de Dios more dentro de usted para usted, Dios, poderlo usar, porque Él tiene que morar dentro de usted para Él ejecutar lo que nos ha dicho que Él va a hacer. Y eso nos está entrando en el terreno de lo sobrenatural o en el terreno de la dinámica. Como dije, he expresado en más de una ocasión, sentimos que ha llegado el tiempo de dejar de estar hablando la palabra y dejar que la palabra se manifieste por medio de nosotros, porque estamos en ese día. Hay un tiempo de una lluvia de enseñanza, la temprana. Hay un tiempo de la lluvia tardía, la del Espíritu Santo. Y hay un tiempo donde las dos lluvias caen a la misma vez, y este es el tiempo donde Dios nos abre su palabra, y esa palabra viene no solamente mecánica, sino la dinámica para manifestar esa palabra que Dios nos está diciendo. Ya no queda mucho tiempo para enseñanza. Llegó el tiempo donde un pueblo que ha sido preparado, lo cual nosotros somos parte de ese pueblo, escogidos y llamados para hacerlo, tenemos que dar un paso al frente para empezar a actuar conforme a aquello que nosotros creemos. Es bueno hablar del reino sobrenatural, del reino espiritual, pero ya no es tiempo de solamente hablar, sino que lo que queremos ver es a Dios en acción, como Él lo ha prometido en su palabra. Una cita que traje este viernes nos dice de esta forma, se encuentra en el mensaje Mi Redentor vive. El Señor Jesús está aquí mismo hoy, en otra dimensión, en forma de espíritu. Su espíritu está armonizando con nuestro espíritu. Con nuestros ojos naturales no lo podemos ver a menos que Él nos dé una visión, pero su presencia está aquí y es algo real. Esa presencia puede ser sentida con esa carga interior que está dentro de los hijos
de Dios llamada el nuevo nacimiento, la cual permite que el alma, nuestra alma, sea magnetizada a Él. Dice, de vez en cuando ustedes dejan que sus mentes estén concentradas en Él, creyendo en Él, después de un rato algo, una realidad, ustedes pueden sentir algo recorrer todo su ser. Esa es la vindicación de su resurrección. Muchos de nosotros hace unos minutos atrás pudimos sentir o captar la presencia de seres sobrenaturales en nuestros medios, especialmente del Espíritu Santo, por causa de que el nuevo nacimiento nos permite que el Espíritu Santo vivificara el gen de Dios que está en nosotros, el cual nos permite estar en armonía con Él y nos permite lograr captar su presencia. Pero con captar su presencia no es suficiente. Ahora es, ¿cómo yo puedo accesar esa presencia? ¿Cómo puedo entrar a su presencia? ¿Y cómo puedo permitir que esa presencia entre dentro de mí permanentemente? De tal forma que yo la pueda expresar a los demás. Fíjense que para poder manifestar el tercer jalón o hacer la obra corta y rápida que Dios ya nos ha dicho que Él va a hacer, es necesario que cada uno de aquellos los cuales Dios va a utilizar para hacer esa obra corta y rápida, ya estemos en tal unión espiritual con Dios que no solamente sea sentir su presencia, sino que ya hemos entrado a su presencia y su presencia ahora está morando dentro de nosotros todo el tiempo, porque solamente sus obras las van a hacer aquellos en los cuales la vida de Dios, que es la presencia de Dios, está morando. Es el requisito. Si usted no llena ese requisito, pues entonces lamentablemente le espera la gran tribulación. Es salvo, pero le espera la gran tribulación. Usted no está capacitado, cualificado, por cuanto la vida de Dios no está dentro de usted. Cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos en Moisés que tuvo una experiencia. A él se le había hablado de este gran Dios, del único Dios verdadero. Y por medio de su madre se le había explicado que Dios iba a mandar un libertador para sacarlos de la esclavitud. Trató por sus propios medios y no lo pudo hacer. Sin embargo, un día, estoy en Éxodo 3, apacentando las ovejas de su suegro, llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, la zarza no se consumía. Está viendo un evento sobrenatural y la presencia de Dios estaba en ese lugar con una manifestación sobrenatural. Empieza a hablar con una voz que sale dentro de esa luz. Lo que nos es revelado por el Espíritu Santo por medio de su profeta es que Moisés logró entrar dentro de ese pilar de fuego. Y después de esa experiencia, el pilar de fuego salió escondido dentro de él. Y nos dice en el Nuevo Testamento que cuando el pilar de fuego se esconde dentro de él, está en 2 Corintios 3:7, los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Y hace una pregunta el apóstol: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? En aquel tiempo, él tuvo ese encuentro, ¿verdad? Y ese Dios que lo envió fue dentro de él. En el templo que construye Salomón, Dios moraba en el lugar santísimo. Y nos dice el Espíritu Santo
En ese lugar no hay luz artificial en ninguna parte. Pero debajo, entre el arco de las alas de esos querubines, estaba una luz sobrenatural suspendida allí dentro, la cual era el halo de Dios que iluminaba toda la habitación. Lo que Moisés está viendo 2000 años o 4000 años antes, en la zarza que no se consumía, aquella luz, ahora está en el lugar santísimo. Y cuando el sumo sacerdote lograba entrar, veía ese halo de luz y eso reflejaba la presencia de Dios. Dice, y un hombre que una vez entra dentro de esa gloria shekinah, que se está moviendo allí atrás en la presencia del Dios Todopoderoso, causa un efecto en ese hombre cuando tiene ese encuentro con esa presencia. La oscuridad de este mundo, los credos, las denominaciones, todos esos conceptos han pasado porque esa persona empieza a vivir en la presencia de la gloria de Dios. Y dice un profeta, oh, que podamos estar viviendo y morando en su presencia, comiendo el maná que ha sido almacenado para aquellos quienes están escondidos con él. Te dirá, maravilloso, pero ¿cómo yo entro allí? Es propósito del Espíritu Santo llenarnos de la presencia de su ser. Eso está en el mensaje Adopción, parte 4 de 1960, párrafo 114. Dice, Dios envió el Espíritu Santo y Él posicionalmente puso a la iglesia en orden, a cada hombre, llenándolo con la presencia de su ser. Si Dios nos ha escogido y nos ha llamado a nosotros para hacer estas obras mayores de las cuales Jesucristo habló, ahora vemos, y Dios sabe que no lo podemos hacer sin Él, ahora vemos que es propósito de Dios llenarnos con Él, para que pueda usarnos. Él conoce nuestras flaquezas, conoce nuestras debilidades, que por nosotros no podemos. Por eso su Hijo dijo, yo no los voy a dejar solos, voy a estar dentro de ustedes, para que las obras que yo hago, vosotros también las harán, porque yo voy a estar morando dentro de ustedes. Entonces es propósito de Dios tener esa unión y ese compañerismo con nosotros. Y Él ha estado ya lidiando con nosotros, preparándonos, porque a un bebé no puede ser lleno de la presencia de Dios. Por eso cada uno que viene a Dios tenemos que pasar por una serie de etapas. Y nos dice el Espíritu Santo por su profeta, ¿cómo podemos entrar a ese lugar donde está ese halo de luz, esa presencia de Dios? De una forma natural, material, no lo podemos hacer, pero de una forma espiritual sí lo podemos hacer. Nos dice en el mensaje, ¿por qué la gente es tan fluctuante del 56? Y una gente fluctuante es lo que un día están así, otro día están de otra forma, y ninguno de nosotros queremos estar de esa forma. Acabamos de leer aquí en el libro de Hebreos, que nos dice el Espíritu Santo por el apóstol Pablo, después que él ha tenido la experiencia de ir al tercer cielo, y empieza a hablarnos estas cosas profundas. Él nos dice, vamos a dejar las tonterías, vamos a dejar las cositas y vamos a entrar a un grado de perfección. Que hemos estado hablando de estos títulos de perfección y fe perfecta y vamos a la perfección o la restauración del árbol novia, lo hemos estado hablando, pero llegó el tiempo de que estemos en perfección. Llegó un tiempo donde hay que dejar de hablar porque ya estás preparado, te graduaste. Ahora es tiempo de actuar. ¿Ok? Dice, vamos a la perfección. Y nos dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que ustedes han realizado.
hemos respondido al llamado que Dios nos ha hecho. Movidos por el Espíritu Santo nos arrepentimos en su día, nos bautizamos, hemos estado bajo el lavacro del agua de la palabra, nuestro corazón nada nos reprende, nuestras vidas lo que buscamos es de continuo buscar el rostro de Dios, hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios. Y lo que Dios nos está diciendo que va a hacer, Dios no es injusto. Él no nos ha traído todo aquí para que nos quedemos aquí en la tribulación. Él tiene unas grandes promesas para nosotros. Pero nosotros no solamente las que van a venir, sino las que nos ayudan para poder conseguir las que vienen. Entonces, Él nos ha prometido que Él nos va a llenar de su propia vida. Por eso dice, sed imitadores de aquellos que por fe y paciencia heredan las promesas. Entonces, si en mí hay un hambrear, hay un abismo llamando, donde no solamente me conformo hace unos minutos atrás con sentir su presencia, sino que yo quiero eso que tuvo Moisés. Yo quiero lo que vivió Moisés, que vive en mí. ¿Quién puso ese hambrear dentro de mí? ¿Por qué no puedo estar quieto, tranquilo en una esquina con lo que tengo? Es porque tengo ambición, deseo de más de Dios. Quiero llegar a ese grado de perfección donde su espíritu mora en plenitud en mí y que su vida more y pueda ser expresada de mí hacia los demás. Hay una bendición tremenda cuando usted logra entrar al lugar santísimo y logras tener ese encuentro con Dios, ese pilar de fuego, esas experiencias sobrenaturales. Pero el don no es para nosotros, el don es para los demás, para ser dado a los demás. El Espíritu Santo entró en su Hijo, lo llevó a ser probado, pero era porque Él iba a traer vida a los demás. Y ese mismo Espíritu en nosotros, a nosotros nos da vida, pero es para expresarlo y poder traer su presencia por medio de tu propia vida. Vemos esos grandes hombres y mujeres que nos hablan la palabra de Dios, que con su vida traían la presencia de Dios a la escena. Yo quiero ser uno de ellos. Y esa obra corta y rápida que va a ser realizada nuevamente es por hombres y mujeres que han llegado a perfección. Y la vida de Dios se expresa a través de ellos. Vuelve y nos dice, ¿cómo podemos llegar a ese lugar? Dice, hay un escondedero, hay un lugar de morada en el que nosotros podemos entrar a la presencia de Dios y estar escondidos de las cosas del mundo. ¿Ok? Sentí su presencia, yo quiero más, yo quiero ir donde Él está. Y donde Él está, no tengo que desplazar este cuerpo a ningún sitio. No es ir a Estados Unidos, a Europa, a Rusia o a China. Donde Él está, usted lo llama a Él y Él se hace presente. Y a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y tú lo que le vas a declarar es tu fe. Señor, está prometido, yo lo quiero. Yo deseo eso. ¿Qué tengo que hacer? Yo quiero esconderme contigo. Vuelve y nos dice el profeta, ¿cómo entramos allí? Y nos tipifica con el Antiguo Testamento, tenía tres partes, el primer atrio, el segundo atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y dice, el primer atrio es justificación. En aquel tiempo, para usted poder ir al templo, usted tenía que ser judío y haber sido circuncidado, tener una señal. ¿Eso cómo equivale para mí ahora? Yo tengo que ser un hijo de Dios, tengo que haber nacido del Espíritu Santo. Tengo que tener el nuevo nacimiento. Solamente con decir creo en un profeta, o me arrepentí, o me bauticé en agua, usted no ha nacido de nuevo. Dios no ha aceptado su fe, usted no ha sido circuncidado. Pero cuando Dios le da la experiencia del nuevo nacimiento, ahora es que usted es justificado.
ahora usted puede seguir hacia adelante con Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios te probó que tú no levantaste la mano, viniste masticando chicle. Yo acepto a Jesucristo como mi Salvador y no te importa dos pepinos. Dios te ha estado probando a ver si realmente eres un hijo o una hija de Dios. Y cuando lo eres, ya estás justificado. Ahora viene el proceso del segundo, llegas al lugar santo que representa la santificación, donde por medio del lavacro del agua de la palabra sigues caminando en una vida de alabando de santo, santo, santo al Señor, donde esa decisión que tomaste de bautizarte aceptando a Jesucristo en su nombre es porque le vas a dedicar tu vida a Dios. Y llevas un caminar contrario a las cosas del mundo, porque el Espíritu Santo que te dio el nuevo nacimiento te hace reconocer que no quieres las cosas del mundo, porque el Espíritu Santo te va a llevar a aceptar las cosas que son de Él, y todo lo que no es de Él y todo lo que es perversión va a llevar a rechazarlo. Entonces ya vas a por la segunda parte, que es la santificación, hasta que logras, ahora que te está siendo predicado y sabes que hay un velo, y tú ahora le presentas las escrituras a Dios, le dices: Señor, Jesucristo vio, cuando Él murió se rompió el velo que separaba el lugar santísimo para abrirme paso para que yo pueda entrar a tu presencia y a tener comunión con ese halo de luz que es la presencia de Dios. Yo lo quiero, yo quiero comer del maná. Acéptame, porque vengo creyendo en lo que Él me prometió por medio de ese sacrificio. ¿Ves? Y entonces dice ahora el profeta: entonces una vida consagrada te entra a la presencia de Dios. Y en ese lugar cualquier cosa muerta que entraba vivía otra vez, y ahora es que usted va a producir lo que está supuesto a hacer. Eso te logra entrar a una relación más profunda con Dios. Y ahora cuando llegas ahí, entras a la presencia de Dios y estás escondido de las cosas del mundo. Quiere decir, ¿cómo entendemos escondido de las cosas del mundo? Estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero las cosas que ocurren en el mundo no afectan tu fe, porque tú estás viviendo por otro patrón. Tú estás viviendo por la palabra dentro del reino de Dios. Recuerden que el nuevo nacimiento te permite entrar al reino de Dios y entender, conocer el reino de Dios. Ahora es que tú entras ¿a dónde? A lugares celestiales en Cristo Jesús. Sabemos que el apóstol nos dice que ya por causa del sacrificio, ahora estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús, pero estamos en mucha gente. Eso que está escrito ahí tiene que materializarse en su propia vida. Pero ¿cuánta gente nos ha predicado desde los púlpitos? No, porque ya Jesucristo nos ganó un lugar y estamos en lugares celestiales. Todo el mundo, amén. Y ni siquiera tienen idea de lo que es. Pero cuando usted logra entrar a ese lugar, a un encuentro personal, individual con Dios, con el pilar de fuego, ahora es que usted sabe lo que es estar en un lugar celestial en Cristo Jesús, porque usted puede entrar dentro del reino de Dios. Y cuando se escucha y se lee la palabra, para otros les podrá entrar por un oído y salir por el otro, pero usted está en otra dimensión espiritual, porque ha logrado tener acceso con el maná escondido, porque Dios mismo le ha abierto ese lugar. ¿Entendemos? Dice, cuando eso ocurre en tu vida, el mundo está en la parte de afuera, boquiabierto y mirando. Pero usted está en la parte de adentro, en la presencia del Dios eterno. Puedes estar rodeado de 100 personas, 500 personas, 1000 personas, y nadie sabe lo que está dentro de ti, sino aquel que está teniendo la experiencia de esa vida sobrenatural dentro de usted. Y los de afuera, que es lo que dice, se queda boquiabierto porque verá como tú eras antes,
¿Y cómo has cambiado? Antes eras esto, eras lo otro, eras aquello, pero ahora eres diferente. Porque ahora esa relación profunda con Dios te está cambiando de adentro hacia afuera. Vuelve y dice, tome a Dios en su palabra. Por fe usted es salvo, y eso por gracia, no por obra. Por fe entre a la presencia de Dios. Diga, Señor Dios, yo vengo solamente bajo las bases de tu palabra y yo te creo. Recuerden que nos acaba de decir en Hebreo, ser imitadores de aquellos que por la paciencia y la fe heredan las promesas. Entonces no es que vas a venir, Señor, toco, yo quiero entrar a esa presencia tuya. Nada. Pues me voy. Eso no es tener paciencia en Dios. Al que toca se le va a abrir. Pero está diciendo paciencia con Dios. Dios va a probar si verdaderamente tú lo quieres. Si lo que quieres sencillamente es una experiencia, a veces, ya lo logré, y te pones como un pavo real, Dios no te lo va a dar. Y Dios va a probarnos a ver cuán realmente nosotros queremos eso, si es un asunto de vida o muerte para nosotros. Y debe decirle, entrar, verlo adentro es un asunto de vida o muerte. Porque si entras, verlo adentro, te vas en el rapto, y si no entras, te van a matar en la tribulación. Así que es mejor que entremos. ¿Ok? Eso está claro en el mensaje. O sea que ser miembro de iglesia te espera la gran tribulación. Ser justificado y santificado te espera la gran tribulación. Tienes que entrar allá adentro. Eso es vida. Vuelve y dice, permita que el Espíritu Santo tome el control de usted y empiece a comer y alimentarse de la palabra y vivir por la palabra. Y ahora se pregunta, ¿qué clase de vida está usted viviendo hoy? Antes de seguir más adelante, preguntémonos. Dice hermano, yo no se las voy a contestar. Contéstesela a cada uno de ustedes. ¿Qué clase de vida usted está viviendo? ¿Es la vida de un miembro de iglesia? ¿Está confiando en que usted cree que creyó en un profeta y que se bautizó en el nombre y que está en un mensaje? ¿Tu vida todavía está con un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios? ¿O es tu vida todo el tiempo meditando en la palabra? Porque estar en lugares celestiales en Cristo Jesús, déjeme decirle, no es un lugar físico, sino que es un estado espiritual de vivir y morar en la presencia de Dios. Donde cada cosa que tú haces estás todo el tiempo, no lo puedes evitar, así como la oveja produce la lana. Tú no puedes evitar, cuando has llegado a esa presencia de Dios, habitar en su presencia todo el tiempo, porque una vez logras llegar ahí, no sales. Y tu vida lo declara. Tú te tienes que dar cuenta si tú estás manufacturando o estás forzándolo, o sencillamente sale naturalmente de dentro hacia afuera. Gloria a Jesucristo. Vuelve y nos dice, una vez usted ha llegado a este lugar, usted no tiene nada de preocupación, todo está arreglado. Dios te escucha orar y responde a tu oración y vives en la presencia del Rey. Usted lo sabe si eso se está cumpliendo en su vida o no. Si no se está cumpliendo, usted no ha llegado. Y si no ha llegado, ¿qué vas a hacer? Dos cosas. Decir, pues no he llegado, y te sientas. O dice, pues yo quiero llegar. Y si hay algo en ti que te dice, yo quiero llegar, empieza a buscar cómo llegar.
Porque el Espíritu Santo está aquí para todo aquel que quiera poder llevarlo. Pero es tu libre albedrío. ¿Estás dispuesto a dejar todo lo que todavía tienes que dejar para llegar a ese lugar? Déjeme decirle, usted llega a ese lugar, usted no quiere salir. No hay nada que el mundo le pueda ofrecer a usted que lo vaya a sacar de ese lugar. Una vez usted está en esa presencia de Dios, usted no quiere salir de ahí. Por eso el apóstol Pablo decía, yo prefiero irme al otro lado con mi Señor, porque era tan real el reino del celestial, ¿verdad? Que decía que para qué voy a seguir viviendo aquí, pero si todavía hay un trabajo que hacer, pues me tengo que quedar, pero yo no quiero salir de ahí. No solamente eso, sino que nos dice ahora el apóstol Pablo de esta forma: cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso lo dijo Pablo. Mi vida ha declarado que yo he dicho lo mismo, y quizás la vida de muchos de ustedes ha dicho lo mismo. A mí no me importa mi profesión, lo que pueda tener. Yo lo que quiero es una sola cosa: a Él. No lo estoy diciendo de la boca para afuera, es un hecho real en la vida de uno. Él es mi centro. Yo no quiero más nada. Cuando estoy en un lugar y lo que hablan es cosas del mundo, me siento incómodo buscando a ver que Dios me abra una ventana para poder hablar de Él. Poder encontrar un oasis con mis hermanas para entrar en la palabra. Y cuando uno trata de crear unas atmósferas y a la gente no le gusta, ¡oh! Las abominaciones que se hacen en la ciudad. Pisotear la palabra de Dios. Gloria a Jesucristo. Dice Pablo, yo lo que quiero es ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, para poder conocerle y el poder de su resurrección, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Usted sabe si usted está identificado con ese espíritu de Pablo o no. Y entonces usted sabrá hasta qué punto la palabra es lo primordial para usted. Gloria a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Ahora, mensaje de una vida escondida, 1955. Dejen que un hombre se esté quejando, peleando, preocupando. Nunca va a obtener el aroma del Evangelio. Miren la actitud. El que está, hombre o mujer, todo el tiempo quejoso, discutiendo por cualquier cosa, preocupado por cuanta tontería pasa, no has llegado a esa paz con Dios. Pero dejen que una vez Él se quede a solas en la quietud de Dios. Es usted a solas. Cada hombre que viene al púlpito, miren ahora, debe estar a solas primero con Dios. Entonces va a producir los frutos de Dios. Todo hombre que permanece en la presencia de Dios dentro de este gran lugar secreto, escondido, producirá los frutos de justicia, paz, amor, gozo, paciencia. No se queje de estas otras cosas. Obtén eso en tu vida. Y nunca lo vas a obtener hasta que no te escondas con Dios dentro de esa tierra de adopción. Gloria a Jesucristo. Y entras a esa tierra de adopción. Entonces nos dicen, después que hemos llegado a su presencia y sabemos que hemos estado en su presencia, vemos a esa persona hacer cosas que Cristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Y nos cita Juan 14:12,
obras mayores que estas haréis, o todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre yo lo haré. Y Marcos 16, estas señales seguirán a todos los que en mí creen. Una vez que el hombre llega a la presencia de Dios es cambiado para siempre. Si es que hay algún cambio. Miren qué cosa. Hay aquellos que podrían caminar en la presencia de Dios y no prestarle ninguna atención a ellos. No fueron ordenados para vida. Hace unos pocos minutos atrás aquí estuvo la presencia de Dios. Pero ¿a cuántas las vidas de ellos les va a ser afectada? Dirán, el culto estuvo muy bueno y siguen siendo los mismos de siempre. Pero otros que logran sentir la presencia de Dios, hay un deseo de decirle, yo quiero encontrarme con ese Dios. Gloria a Jesucristo. ¿Qué es lo que realmente nosotros estamos queriendo?